Yo no me maté, no me suicidé, nada. Quiero que sepan que fue esta mafia. Aunque muera en el intento, a mis hijos les va a quedar una madre que luchó por los derechos que nadie lucha, loco. En un mundo donde la fama puede ser tan seductora como peligrosa, la vida de Natasha Hyde es un relato sombrío que revela las profundidades más oscuras de la industria del espectáculo. Su historia no solo es la de una mujer valiente que se atrevió a hablar, sino la de una víctima atrapada en el laberinto de secretos, traiciones y mentiras. Natasha fue una figura polémica, una modelo y actriz que se convirtió en un ícono mediático conocido por desafiar las normas y cuestionar el abuso en su entorno. Pero su vida llena de luces y glamour también estuvo marcada por sombras inquietantes. Su lucha por la verdad la llevó a confrontar a personas poderosas, aquellas que se benefician del silencio y la complicidad. En el camino, Natasha no solo arriesgó su carrera, sino también arriesgó su propia vida. En febrero de 2019, Natasha fue encontrada muerta en circunstancias que pronto se rodearon de misterio y controversia. Lo que inicialmente se describió como un accidente generó un aluvión de especulaciones. Las preguntas comenzaron a fluir. ¿Qué había revelado antes de su muerte? ¿Qué secretos la llevaron a su trágico destino? Y lo más importante, ¿quién se benefició de su silencio? A medida que profundizamos en su historia, descubriremos no solo los detalles de su vida y su muerte, sino también la oscura red de complicidades que la rodeaba. ¿Podría ser que detrás de su trágica partida se ocultara un intento de encubrimiento para proteger a aquellos en el poder? ¿O fue simplemente un desafortunado giro del destino en una vida marcada por la controversia? Prepárense para sumergirse en un relato inquietante que revela las verdades ocultas del espectáculo argentino. Acompáñanos a desentrañar el enigma de Natasha Hyde, donde cada respuesta nos lleva a 1000 preguntas y donde la búsqueda de la verdad podría estar más allá de nuestro alcance. Desde sus inicios, Natasha no solo fue una modelo o una actriz, fue un destello de luz en un entorno sombrío, un lugar donde la superficialidad a menudo esconde profundidades siniestras. En una industria que puede ser tan brillante como peligrosa, Natasha encontró su lugar, pero también se encontró atrapada en un sistema que, para muchos, se siente más como una trampa que como una oportunidad. Detrás de las sonrisas y las luces, existe un mundo de manipulaciones, secretos y abusos. Natasha se atrevió a desafiar ese mundo, a desenmascarar la hipocresía de quienes se esconden tras una fachada pública impecable. A medida que revelaba la oscuridad, comenzó a cosechar enemigos y a recibir amenazas. En su búsqueda por la verdad, Natasha se convirtió en una voz temida por aquellos que preferían que ciertos secretos permanecieran enterrados. La valentía de hablar sobre abusos en el medio la llevó a tocar fibras sensibles, exponiendo una red de complicidades que muchos preferirían mantener en la sombra. Ella no solo denunció, ella iluminó rincones oscuros que muchos preferirían dejar en la penumbra. Pero a medida que sus revelaciones ganaban terreno, también aumentaba la presión sobre ella. Era una mujer que se negaba a ser silenciada, y su obstinación por contar la verdad la convirtió en un blanco. En el eco de su lucha resonaban advertencias y amenazas. Susurros oscuros prometían consecuencias si seguía adelante. En la noche del 23 de febrero de 2019, Natasha fue encontrada muerta en un salón de eventos en Tigre, Buenos Aires. Su muerte fue oficialmente clasificada como un accidente, pero las circunstancias que la rodearon despertaron dudas entre sus seguidores y la prensa. Antes de seguir hablando de su muerte, quiero recordarles que
En sus últimas publicaciones, Natalia había hecho alusión a información delicada que poseía. Mencionaba personas influyentes en un circuito que podrían haber estado involucradas en delito. La pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿podría alguien haber querido silenciarla? Amigos cercanos a Natalia comenzaron a expresar preocupación casi inmediatamente. Su amigo, el periodista y productor Luis Ventura, declaró que no podía creer que la muerte de Natalia fuera accidental. Ella estaba muy viva, muy alerta y no tenía miedo de hablar. Era fuerte. Además, algunos amigos recordaron que días antes de su muerte, Natalia había compartido mensajes en sus redes sociales sobre la corrupción en el medio y las personas que, según ella, estaban involucradas en actividades ilícitas. Esto sembró la duda sobre si su muerte estaba relacionada con sus revelaciones. La investigación inicial fue rápida, pero también problemática. La autopsia determinó que no había signos de violencia en su cuerpo, y los forenses concluyeron que su muerte pudo haber sido por un consumo excesivo de sustancias ilegales. Sin embargo, muchos en la comunidad comenzaron a cuestionar esta narrativa. Una de las teorías más inquietantes que surgió tras la muerte de Natalia es la posibilidad de un encubrimiento. Esta teoría sugiere que su fallecimiento podría no haber sido simplemente un trágico accidente, sino que hubo intereses políticos, personas con mucho poder dentro del país. Esta sería la razón por la que quisieron silenciarla, debido a la información comprometida que poseía. Natalia había estado involucrada en varias controversias a lo largo de su vida, pero lo que la llevó a la atención del público justo antes de su muerte fue su valentía al hablar sobre abusos en el medio del espectáculo. A través de sus redes sociales insinuó que tenía pruebas y testimonios de figuras influyentes que estarían involucradas en conductas delictivas. Esta sería una de la lista de los personajes públicos acusados por Natalia. Leonardo Cohen Arasi, acusado por manejo de red de pedofilia y abuso sexual infantil agravado. Martín Bustos, promoción de prostitución masculina y abuso sexual infantil. Brian Lancelota, promoción de abuso sexual infantil y corrupción de menores. Marcelo Corazza, promoción de prostitución masculina, abuso sexual infantil y pedofilia. Carlos Pérez, cómplice de abuso sexual infantil y consumición de pornografía infantil. Eduardo José López, promoción y complicidad de abuso sexual infantil. Y Enrique Pinti, cómplice de abuso sexual infantil. Luego hubo una serie de acusaciones contra Jorge Rial. En 2018, Natalia fue denominada como extorsionadora por Jorge Rial, y ésta lo acusó de controlar cuentas offshore y tener negocios en paraísos fiscales fuera de Argentina, con el fin de evadir impuestos y no blanquear su capital. Esto nunca fue adjudicado y también el presentador dio una respuesta a Haid. Sin embargo, en 2021, su nombre apareció en los Pandora's Papers y confirmó la acusación de la mediática. Además de Leo Cohen Arasi, Brian Lancelota y Liliana Parodi, Natalia señaló sin tapujos como pedófilos o involucrados en la trata de menores a las siguientes personas: Gustavo Vera, es legislador porteño y titular de la ONG La Almeda, la cual justamente lucha en contra de la trata. Juan Cruz Burdeu, ex panelista del programa Televisión Verónica Lozano, a quien también se indica como íntimo amigo de Cohen Arasi. Carlos Pagani, el reconocido periodista de televisión, a quien Natalia supuestamente siguió y vio que alzaba jóvenes y los llevaba a su departamento en Recoleta. De hecho, dice que una empresa le pagó para que hiciese ese trabajo. Oscar González, el Negro Oro, reconocido periodista de radio,
y Alejandro Fantino, periodista y conductor de televisión del programa televisivo Animales Sueltos, entre otros acusados. Tiempo después se le dio la oportunidad de presentar todas esas pruebas a Natalia. El 4 de abril de 2018 asistió a la Fiscalía Nacional en la Correccional Federal número 6. Pero luego de todo esto, Natalia muere en circunstancias dudosas. Se ha reportado que Natalia mencionó nombres en varias entrevistas, lo que generó un clima de tensión. Ella advirtió sobre las amenazas que había recibido y sus amigos expresaron su preocupación por su seguridad. En una de sus publicaciones más impactantes, Natalia afirmó: "Si me pasa algo, ya saben quién es". Estas palabras resonaron profundamente entre sus seguidores y quienes la conocían. Además, se supo que Natalia había tenido conversaciones privadas con personas de su confianza sobre la información que había acumulado. Esto incluyó datos sobre figuras del espectáculo y sus posibles vínculos con actividades ilegales. Amigos cercanos revelaron que ella había estado recompilando información durante años y estaba lista para hacerla pública. Estos elementos alimentaron la sospecha de que su muerte podría estar relacionada con un intento de silenciarla. Algunos comenzaron a especular que ciertos grupos o individuos en el medio podrían haber estado involucrados en un encubrimiento para proteger sus propios intereses. Tras su muerte, la presión pública sobre las autoridades para investigar a fondo el caso se intensificó. Sin embargo, muchos se sintieron insatisfechos con la rapidez con la que se cerró la investigación, lo que avivó más teorías sobre un posible encubrimiento. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, donde los seguidores de Natalia exigieron respuestas y transparencias en el manejo del caso. Las razones detrás de un posible encubrimiento podrían ser variadas. Podría incluir desde la protección de la reputación de figuras influyentes hasta el temor de que la revelación de ciertos hechos desatara una ola de escándalo en el medio del espectáculo. Las ideas de que personas poderosas podrían haber estado dispuestas a hacer cualquier cosa para protegerse añade un nivel de tensión y drama al caso. Lo cierto es que su muerte también impulsó una conversación más amplia sobre la seguridad de las figuras públicas y el manejo de información delicada en el ámbito mediático. Muchos comenzaron a cuestionar si había un entorno de peligro latente para quienes, como Natalia, se atrevían a desafiar el statu quo. Además de ser recordada por su carrera en el espectáculo, Natalia Hyde dejó un legado como defensora de las víctimas de abuso. Su valentía al hablar sobre temas difíciles han inspirado a otros a seguir su ejemplo. A pesar de la conclusión oficial de la investigación, el caso de Natalia Hyde sigue siendo un tema de debate. ¿Realmente fue un accidente o había fuerzas más oscuras en juego? ¿Quién se beneficiaría de su silencio? Las preguntas persisten y con el tiempo, el misterio en torno a su muerte solo ha crecido. Los medios de comunicación continúan cubriendo el caso y su nombre resuena entre quienes buscan justicia y claridad. Hoy recordaremos a Natalia no solo por su vida y su carrera, sino también por la valentía con la que enfrentó sus desafíos. Su historia nos recuerda la importancia de seguir buscando la verdad, incluso cuando ésta se presenta en forma incómoda. Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que sucedió realmente con Natalia? ¿Fue su muerte un accidente o había algo más? Déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas conozcan su historia. No olvides suscribirte para más casos intrigantes como este.